Bien, el tema de hoy entonces es diabetes. Junto con la hipertensión arterial, más la obesidad, más el sedentarismo, configuran lo que se llama el síndrome metabólico. Esta es la primera causa de muerte en el mundo. En todo el mundo, cuando se hace una estadística de las principales causas de muerte, primera pica en punta, por decirlo en realidad así, como suena, es el síndrome metabólico. En la clase anterior estuvimos hablando de hipertensión, hoy vamos a hablar de diabetes y lo que es el síndrome metabólico. Perfecto, a la carga. La diabetes mellitus es una enfermedad que el motivo principal es el aumento de la sangre, el aumento de la glucosa, o sea, el azúcar en la sangre. Esto es tan importante como la hipertensión arterial, tener en cuenta que es una enfermedad que habitualmente se puede estar padeciéndola y no dar síntomas significativos. Por eso a veces el diagnóstico de diabetes se hace ya bastante más tarde, desde el inicio de la enfermedad. Debemos tener presente y considerar sumamente importante eh, poder hacer el diagnóstico lo más precoz posible, sin esperar, por supuesto, que aparezcan síntomas, porque cuando aparecen síntomas, igual que la hipertensión arterial, es de considerar que ya hay algunas complicaciones. Por lo tanto, cuanto antes hagamos el diagnóstico, mejor. Y para hacer el diagnóstico, en el caso de la diabetes, la única vía que tenemos inmediata de poder establecerlo es mediante un análisis de sangre, que es muy sencillo. Se puede hacer mediante una glucemia, un control a través de un análisis bioquímico, o a través de lo que es el glucotest, que es precisamente un aparatito que mide la cantidad de glucosa en sangre con un solo pinchacito en el costado de un dedo, juntar esa gotita, poner la cinta y con eso solo nomás ya el acutren o el aparato o el equipo que estemos utilizando nos indica la cantidad de glucosa. Y esto es muy importante porque sirve para control. Lamentablemente, debo reiterar lo mismo. Puede pasar desapercibida, entonces, en la persona estar padeciendo de diabetes y no saberlo, lo que se está exponiendo, en ese caso, a, este, a tener ya las complicaciones inherentes a padecer la diabetes. Generalmente la diabetes está asociada a otros tipos a otros trastornos, a otras enfermedades, a otros problemas que son bastante frecuentes. La hipertensión arterial, como dijimos, la alteración del metabolismo del metabolismo de las grasas, es la dislipemia, el aumento de peso, que es la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo y obviamente el estrés. Como ustedes ven, los factores de riesgo son muy similares, o diría igual, a los que aparecen en la hipertensión arterial. Generalmente, como ustedes ven, la figura de un témpano, ¿no? Que la línea roja marca lo que estaría abajo del agua, lo que nosotros no vemos. Y cuando la diabetes se hace manifiesta, cuando se ve, cuando la podemos diagnosticar a través de un control en la sangre, entonces ahí ya se diagnostica la enfermedad y a la carga habrá que empezar a
el tratamiento lo más precoz posible para evitar que surjan las complicaciones. Esto es muy importante para cualquier persona que cuide personas, porque habitualmente los cuidados en este tipo de pacientes son lo más probable, inclusive por lo que acabé de mencionar como primera causa de muerte. Si el paciente que tiene complicaciones de la hipertensión arterial, de la diabetes, de todo lo que configura el síndrome metabólico, son generalmente pacientes que van a tener que necesitar un cuidado por las secuelas que dejan este tipo de enfermedades. Quiere decir que cualquier cuidador, sea de ancianos, de personas jóvenes, que se dedique al cuidado de personas, es importante que se tenga conocimiento de esto para ver que son enfermedades que no tienen cura, pero justamente de acá lo verdaderamente importante, si el paciente hace las cosas bien, lo más probable es que se muera de otra cosa y no de hipertensión o de diabetes. Pero claro, es un desafío. El paciente tiene que hacer las cosas bien. Cambiar notablemente las condiciones de vida, apostar a las medidas generales en serio y el cumplimiento del tratamiento, ya sea medicamentoso o, como dijimos, higiénico-dietético. Las personas con diabetes presentan niveles altos de azúcar en la sangre, debido a que su cuerpo no puede movilizar el azúcar y desde la sangre hasta el músculo y las células de grasa para quemarla o almacenarla como energía. Y o el hígado produce demasiada glucosa y la secreta en la sangre. El denominador común de la diabetes siempre va a ser el aumento del azúcar en la sangre. Y esto suele pasar desapercibido, como dijimos, durante mucho tiempo. Inclusive las personas, en una estadística hecha así, en forma general, llegan 6 años tarde a la consulta. A veces, y por eso ya vamos a ver, que la diabetes se divide en diabetes de tipo 1 y diabetes de tipo 2. La presentación, ya sea una diabetes de tipo 1 o de tipo 2, cambia la historia. Pero hay que estar alerta a cualquiera de los dos porque el denominador común, vuelvo a reiterar, es el aumento del azúcar en la sangre. Y no tenemos otra forma de diagnosticarlo que no sea la medición precisamente del azúcar en la sangre. Las complicaciones que suelen aparecer más frecuentemente son alteraciones en la retina, por eso el paciente consulta por visión borrosa, generalmente, o no generalmente, pero es habitual que sea uno de los primeros síntomas. Retinopatía quiere decir alteraciones en la retina, que es la capa del fondo de ojo donde están las células que van a tomar las imágenes. Neuropatías, que son alteraciones en los nervios periféricos, que es pérdida, disminución notable de la sensibilidad por la alteración de los nervios periféricos, situación que es muy compleja. Glomerulopatías son alteraciones en los glomérulos renales, por eso es tan frecuente pacientes con diabetes tengan trastornos en la función renal. Insuficiencia coronaria, otra complicación severa, que es como consecuencia de la diabetes crónica, como enfermedad crónica, es productora de arteriosclerosis. Las arterias se endurecen, crece el endotelio vascular, es decir, la capa interna de las arterias, y eso hace de que la circulación disminuya. Obviamente, eso configura, al disminuir la circulación, una insuficiencia vascular, en este caso coronaria, las arterias que llegan al corazón, las arterias coronarias. Y las arterias más finas, ya sea del cerebro o del riñón o de la retina, padeciendo exactamente las mismas
complicaciones. Y el pie diabético, otra complicación frecuente, por desgracia, es como consecuencia de la arteriosclerosis, sumado a eso la neuropatía periférica. Por eso hace que el paciente suele tener lesiones en los pies y por culpa precisamente de que no le duelen. Son lesiones indoloras y a lo mejor una pequeña lastimadura, una pequeña irregularidad en el calzado que puede provocar una diminuta lesión que luego se transforma en una úlcera con pérdida de sustancia y configura de esa forma el pie diabético, que es una situación bastante compleja de resolver. El único consejo válido, muy valioso, es examinar los pies en forma regular. En todos los pacientes, en todos tenga o no tenga diabetes, pero si el paciente tiene diabetes, con más razón. La causa exacta de la mayoría de los tipos de diabetes se desconoce. En realidad, no podríamos decir que la diabetes es hereditaria. No es que porque papá y mamá o alguno de los dos ha tenido diabetes, el hijo va a ser diabético. No es así. Sí es cierto, hay una predisposición familiar, lo mismo que en la hipertensión arterial. No vamos a encontrar la causa, pero si papá, mamá, un hermano, alguien tiene diabetes, padece de diabetes, seguramente vamos a controlarlo con más frecuencia para tratar de evitar la prolongación en el diagnóstico. En todos los casos, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo, es decir, está en la circulación de la sangre. Esto se debe a que el páncreas, el cual ya lo vamos a ver bien, no produce la suficiente cantidad de insulina. Ambas clases de diabetes, tanto la tipo 1 o la tipo 2, pueden causarse por una combinación de factores genéticos y ambientales, y obviamente sociales. ¿Por qué digo esto? Y porque hubo un cambio muy grande en la alimentación. Estamos todos muy mal alimentados, con una influencia de consumir más grasas e hidratos de carbono, que son precisamente lo peor que podemos consumir para alterar justamente los valores de glucosa en sangre. Yo, que soy un médico ya de muchos años, no me acuerdo mucho de haber atendido pacientes muy jovencitos o niños con diabetes. Hoy, desgraciadamente, hay niños de 7, 8 años que ya empiezan a tener diabetes de tipo 2. Situación que es justamente provocada por una alimentación chatarra con predominio de grasa y predominio de hidratos de carbono. Todos estos crocantes de todo tipo, los palitos, las papitas fritas, todo eso, consumo regular y permanente. Ya hoy prácticamente la hamburguesa se ha adueñado de la comida general. Y bueno, son generalmente comidas con alto tenor graso, a lo cual se le agregan los condimentos, mayonesas, huevos fritos, papas fritas. No está mal, pero si tenemos eso como única comida, sí que está mal. Entonces, han aparecido y siguen apareciendo niños ya con diabetes de tipo 2, e inclusive con trastornos de tipo como hipertensión arterial, lo que configura un trastorno serio ya en la primera edad. Lo siento, está todo en orden. Sí, sí, está todo. No, no tengo la lista de
Bueno, vamos a continuar. Hay una compañera que quiere entrar y no puede. Ese es el motivo de esta pequeña interrupción. Pero no me aparece por ningún lado. Eh, Vamos a continuar y a ver si intenta de otra forma, la podemos incorporar. Bien, aquí en la imagen tenemos el páncreas. El páncreas es una glándula de secreción externa e interna. ¿Qué quiere decir? Que produce fluidos que sirven para la digestión, como son la amilasa y otros productos de cierta cantidad de enzimas que intervienen en la digestión de los alimentos. Pero también tiene función endógena, quiere decir que produce hormonas que van a ir al torrente sanguíneo. El páncreas produce como hormona fundamental en lo que estamos hablando la insulina. La insulina es una hormona cuya función es abrir, digamos, facilitar la entrada del azúcar a la sangre. De manera que si esta insulina disminuyera o no se produciría o el páncreas no fabrica insulina, seguramente vamos a tener una diabetes. ¿Por qué? Porque el azúcar se va a ir acumulando cada vez más en el torrente sanguíneo y no puede llegar a alimentar las células, que lo único que las células comen es el azúcar, no comen otra cosa. Quiere decir que la nutrición celular es a base de azúcar y ninguna otra cosa. Tal es así que todos los alimentos que nosotros ingerimos, una vez ingeridos, el metabolismo lo va a transformar en nutrientes. Y de esos nutrientes, todo lo que ingerimos se van a transformar en hidratos de carbono. Quiere decir que el hidrato de carbono o la glucosa es lo único que alimenta a la célula. Y la única hormona encargada de que esta glucosa llegue a la célula es la insulina. Entonces, fíjense la importancia que tiene la producción de esta hormona que se llama insulina. Ahí tenemos el páncreas en relación con los demás órganos vecinos. Es una glándula que se encuentra por detrás del estómago, y la función, como dijimos, es la de fabricar azúcar, insulina, para que el azúcar pueda entrar. Yo digo azúcar, es glucosa, pero entiéndase que es lo mismo, para que alimentar a la célula. Bien, ahora vamos a la clasificación de la diabetes. Es muy sencilla y fácil de acordar, y para nosotros es muy importante saberlo, porque hay una diferencia muy importante entre una y otra. Tenemos la diabetes de tipo 1, diabetes de tipo 2, otros tipos específicos de diabetes y la diabetes mellitus gestacional. Quiere decir esta última, una diabetes mellitus eh, que aparece en la paciente embarazada, en el embarazo gestacional. Es una diabetes ciertamente extraña, pero justamente por ese motivo, en el embarazo, los tocos ginecólogos, que son los encargados de controlar esta situación de embarazo, vigilan muy de cerca a estas dos enfermedades que estuvimos mencionando hasta ahora, la hipertensión arterial y la diabetes. Porque una persona puede haber no tenido nunca ni hipertensión ni diabetes y empezar a padecerlas a partir del embarazo. En muchos casos, después del parto, desaparecen y nunca más tienen. Hubo otras, desgraciadamente, a partir de ahí van a tener una u otra enfermedad. Pero los controles son muy importantes durante la gestación para tratar de que ese embarazo llegue a término. A nosotros nos va a interesar fundamentalmente conocer la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, que lejos son la más frecuente de todas. Según la Asociación Americana de Diabetes
y la Sociedad Argentina de Diabetes, vamos a considerar que estos valores son totalmente normales. La glucemia en ayunas, menos de 126 miligramos por decilitro. Según el laboratorio, puede establecer un valor de referencia distinto, digamos, ahí apareció la compañera, bárbaro, me alegra. Puede hacer el análisis a lo mejor con un método diferente. En tal caso, siempre el bioquímico nos va a poner el valor de referencia. ¿Qué quiere decir? El valor normal para ese análisis. Universalmente se acepta estos valores. Glucemia en ayunas menor a 126 miligramos por decilitro. Segundo, glucemia a las 2 horas de la prueba de tolerancia de la glucosa quiere decir, yo al paciente que se hace un análisis en ayunas, le doy un desayuno abundante, un café con leche con 3 medias lunas, vamos a suponer. A las 2 horas le saco sangre de nuevo y esa medición me tiene que dar menos de 200 miligramos por decilitro. Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque hoy para hacer el diagnóstico precoz de la diabetes no basta con hacer solo la glucemia en ayunas, porque esta glucemia en ayunas se hace después de 12 horas de ayuno. Y es muy difícil encontrar en una glucemia en ayunas valores mayores a 126. Por esa misma razón se pide una glucemia postprandial o una glucemia a las 2 horas después de haber ingerido, después de una ingesta abundante. En este caso, si la glucosa da más de 200 miligramos por decilitro, ya sospechamos o podemos arrimar a hacer el diagnóstico de una diabetes mellitus. Y el tercer caso, si la glucemia en cualquiera de los casos me da más de 200 en cualquier momento del día, y si tiene síntomas ya no necesitamos mucho más para hacer el diagnóstico de diabetes. Nosotros tenemos un paciente que tiene poliuria, que orina mucha cantidad durante el día varias veces. Si tiene polidipsia, es decir, mucha sed, si tiene adelgazamiento, si tiene cansancio y si tiene polifagia, digamos, mucho apetito, con esos síntomas más cualquier resultado en cualquier momento del día de más de 200 miligramos por decilitro, ya tenemos hecho el diagnóstico de diabetes. Bien, vamos ahora, ya sabiendo esta presentación general, qué es la diabetes de tipo 1 y qué es la diabetes de tipo 2. En la que es la diabetes de tipo 1, las personas de todas las edades pueden presentar diabetes de tipo 1, aún desde niños. Si tienes la diabetes de tipo 1, es que el páncreas no fabrica la suficiente cantidad de insulina. Acá tenemos una insuficiencia de la glándula páncreas que produce menos cantidad de insulina. Por lo tanto, esta insulina, que es la hormona que fabrica el páncreas, tiene como función facilitar el paso de la glucosa a la célula. De manera que si no tenemos la suficiente cantidad de insulina, esto no se puede realizar. Como consecuencia de eso, obviamente vamos a tener una hiperglucemia, es decir, un aumento de azúcar en la sangre, lo que configura la diabetes de tipo 1. Tenéis que tener en cuenta que la célula necesita alimento para subsistir. Si no, no podríamos vivir nosotros. De la manera que si la célula no se alimenta, no nos alimentamos nosotros. La célula necesita alimentarse, necesita que llegue glucosa a
para su nutrición. ¿Quién es la encargada de hacerlo? La insulina. De manera que si faltara insulina es imposible que la persona pueda vivir. Por lo tanto, ante esta situación, el paciente se debe inyectar la insulina durante todos los días de su vida porque es una enfermedad, vuelvo a reiterar, que no tiene cura. Hoy en día la inyección de insulina cambió totalmente el panorama. Ya vienen las jeringas precargadas. Es totalmente fácil de hacer. Lo mismo que los controles. Distinto era cuando había que hervir las jeringas, eran jeringas no descartables. Es decir, realmente era algo engorroso. Pero el paciente que necesita hacerlo, llega un momento que se acostumbra, lo hace como hábito y no es ningún tipo de trastorno. Y mucho menos hoy, porque se ha facilitado notablemente este tratamiento. La insulina no se puede tomar por vía oral porque es una proteína. Y al ser una proteína, en el estómago se desactiva, por lo tanto, no podemos de ninguna forma implementar la vía oral. Se experimentó, se llegó a comercializar y creo que todavía hay en el mercado una insulina por vía nasal con un vaporizador, pero no ha tenido los resultados esperados y además producen serias inflamaciones en la mucosa nasal. Digamos que no es una vía de uso normal o frecuente. Ahora, aparentemente, han encontrado metabolitos de insulina que probablemente, vuelvo a reiterar, se puede utilizar como tratamiento vía oral, pero es algo que necesita, obviamente, un poco más de estudio, un poco más de desarrollo. Lo cierto es que nuestro concepto de hoy tiene que ser este. Diabetes de tipo 1 no tiene suficiente cantidad de insulina, por lo tanto la tenemos que inyectar para que el paciente pueda vivir. Hay que tener en cuenta de dónde se origina la insulina. Sí, dijimos en el páncreas, pero en el páncreas ¿a dónde? En unas células que se llaman células beta. Esas células son encargadas de fabricar la insulina. Si esas células que producen insulina están normal, que fabrican insulina normal, no pasa nada. En el caso de la diabetes de tipo 1, estas células beta son atacadas por el sistema inmune del paciente, las, eh, las, eh, las enferma, las inutiliza y estas células no fabrican insulina. Por lo tanto, al estar estas células productoras de insulina destruidas, el paciente no tiene insulina. Por lo tanto, hay que inyectarle para que pueda vivir. Si no, obviamente, es incompatible con la vida. La insulina es la llave que va a facilitar la entrada de la glucosa a la célula. Aquí tenemos el ejemplo, tomamos un músculo y vamos a una célula. La célula es la que va a provocar, va a producir la energía que nosotros necesitamos para todas las funciones de todos los organismos, de todos los órganos, del organismo en general. Lo cierto es que esa glucosa que anda en la circulación va a entrar a la célula si tenemos suficiente cantidad de insulina. Si no, no. En este caso, la insulina está representada por una llave que abre la puerta para que la insulina pueda entrar y generar la energía que necesitamos para vivir. Si esto no sucede, obviamente es incompatible con la vida. Por lo tanto, si una persona no tiene insulina, las células no pueden fabricar energía, producir energía y obviamente sin energía es incompatible vivir. Bueno, pongan todo lo más alto que pueda el volumen. Vamos a pasar un videito cortito, dura 3 minutos, un poquito menos, un poquito más, sobre diabetes de tipo 1. Veamos lo que ocurre normalmente. Cuando comemos, los alimentos se convierten en compuestos fáciles de digerir y viajan a través del tracto digestivo para ser aprovechados por nuestro cuerpo. Parte de lo que comemos termina convirtiéndose en un tipo de azúcar simple llamado glucosa.
se absorbe y nuestros niveles de glucosa van aumentando en la sangre. Cuando la sangre pasa por el páncreas, hay unas células especiales llamadas células beta del páncreas que reconocen estos niveles elevados y aumentan la liberación de insulina. La insulina viaja por la sangre y se une a las células del cuerpo. Actúa como una llave que deja entrar la glucosa a la célula. La célula aprovecha esta glucosa para hacer energía. Sale glucosa de la sangre y entra glucosa a la célula. De esta manera se normalizan los niveles de glucosa en la sangre. Esto es lo que ocurre en una persona normal. Pero, ¿qué pasa en un paciente con diabetes tipo 1? El sistema inmune de nuestro cuerpo, también conocido como nuestras defensas, tiene un tipo de células en la sangre llamadas glóbulos blancos. Normalmente, estas células protegen a nuestro cuerpo atacando microorganismos que no reconocen. Pero en los pacientes diabéticos tipo 1, los glóbulos blancos no reconocen a las células beta del páncreas y las atacan. Las células beta del páncreas dejan de funcionar adecuadamente y no reconocen el aumento de glucosa en la sangre, por lo que no aumentan la secreción de insulina. No hay insulina, no hay quien actúe de llave para dejar entrar la glucosa. La célula no absorbe glucosa y no es capaz de crear energía eficientemente. La célula se debilita y la glucosa se acumula en la sangre, haciendo que suba su nivel por encima de lo normal. A esto se le llama hiperglicemia. Las células tienen que buscar otros medios para hacer energía. Entonces empiezan a descomponer las reservas de grasa para crear cuerpos cetónicos. Las células utilizan estos cuerpos cetónicos para crear energía. Los cuerpos cetónicos pueden aumentar demasiado en la sangre y crear una condición llamada cetoacidosis diabética. Es una complicación de la diabetes que puede poner en peligro la vida. Por los motivos mencionados previamente, los pacientes diabéticos tipo 1 necesitan inyectarse insulina. De esta manera, aunque el páncreas no la produzca, tiene la llave necesaria para dejar entrar glucosa a la célula. Que ésta pueda producir energía y se normalice el nivel de glucosa en la sangre. La mejor manera de tener un control adecuado de la diabetes tipo 1 es reconocer sus síntomas más comunes: hambre excesiva, sed excesiva, micción frecuente, fatiga y debilidad, irritabilidad y visión borrosa son algunos de los síntomas más frecuentes. La diabetes puede además afectar las articulaciones, causar ceguera, enfermedad renal, entre otros. En la siguiente lección aprenderemos sobre las diferentes opciones de tratamiento. Bueno, yo creo que ya está todo dicho con la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es la que necesita insulina inyectable para poder vivir. Fundamental. No es ni más ni menos peligrosa. Nosotros poniendo insulina y haciendo lo que corresponde en cuanto a las medidas generales, el paciente puede vivir sin ningún problema. El problema es si no se hacen las cosas bien. El tratamiento, como corresponde, y las medidas generales. O sea, esto es bueno saberlo porque es necesario una educación diabetológica que ayude a todas las personas que padecen de la enfermedad ser responsables de su salud y de esa forma poder tener la misma calidad de vida que cualquier persona tenga o no tenga diabetes. Por eso los grupos de autoayuda con respecto a la diabetes son muy frecuentes, son muy necesarios, porque ayudan a interpretar no solo al paciente que padece la enfermedad, sino también a la familia, a los cuidadores, a todas las personas para tratar de que el paciente no se enferme, para tratar de prevenirla. No obstante eso, si aparece la enfermedad,
tener la conciencia de que si hace las cosas bien, es como si no la tuviera. Porque puede desarrollar una vida totalmente normal. Perfecto. Vamos a la diabetes de tipo 2. ¿En qué consiste la diabetes de tipo 2? La diabetes de tipo 2 es bastante más solapada, puede pasarse de largo, porque habitualmente cuando hacemos control de glucemia, pedimos una glucemia en ayunas. ¿Qué quiere decir una glucemia en ayunas? Es decir, a las 8 de la mañana, vamos a suponer, sacamos sangre, generalmente ahí vemos cómo marca el... Generalmente es a esa hora un paciente no tiene la glucosa alta. Si diera como resultado, acá vemos más de 200 miligramos, entonces sí, ya decimos que este paciente habría que ser estudiado como corresponde. Bien, vamos a un paciente después del almuerzo. Ese paciente después del almuerzo seguramente va a tener un pico muy más elevado, y acá tenemos las dos, el paciente que está normal y el paciente que probablemente tenga diabetes, porque los valores sobrepasan los 200 miligramos por decilitro, después de la merienda y después de la cena. Por eso se hace importante, con este ejemplo, si yo quiero hacer diagnóstico lo antes posible de alguien que yo sospecho o no, simplemente por control, no me quedo solo con el análisis normal en ayunas, sino que por ese motivo y por este cuadro me doy cuenta que tengo que tratar de hacer un diagnóstico precoz con más controles, o sea, con controles después de cada comida. Para no hacer demasiado complicada esta situación al paciente, es que se le pide una curva de tolerancia de la glucosa o bien una glucosa postprandial. Postprandial quiere decir después de comer. Un paciente sin diabetes va a tener valores normales en ayunas y después de comer va a tener valores por debajo de 140 miligramos por decilitro. Es decir, que estaríamos en el verde del semáforo. Algo que nos pondría en el amarillo del semáforo es cuando el paciente en ayunas tiene entre 100 o 125 miligramos por decilitro, pero después de comer arriba casi hasta 200 miligramos, lo que se conoce con el nombre de prediabetes, que hoy está en difusión, porque si uno tiene prediabetes, ya hay que empezarlo a tratar como diabetes. Entonces, no deberíamos darle crédito a esta prediabetes y ya establecerla como una diabetes leve, pero que ya el paciente debería empezar a tener controles diferentes, medidas generales diferentes, todo diferente para tratar de evitar pasar al rojo del semáforo, que es cuando ya se hace el diagnóstico definitivo de diabetes. Esta diabetes en un paciente diabético va a tener más de 126 miligramos por decilitro. Y después de comer, más de 200 miligramos por decilitro. Quiere decir, a mí como cuidador, ¿de qué me sirve saber esto? Y yo diría que es fundamental, porque, vuelvo a reiterar, son enfermedades que pueden pasar desapercibidas. Y esto ayuda a que si un cuidador, un acompañante, un enfermero, un auxiliar de enfermería, alguien que se dedica a esto, un agente sanitario, tiene estos conocimientos, obviamente va a estimular el diagnóstico lo antes posible. Y si quedara alguna duda con respecto, tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico de precisión con un análisis sencillo que hoy se hace en cualquier laboratorio, porque antes se tenía que pedir un pedido especial, ahora totalmente facilitado la hemoglobina glicosilada. Esto se ha descubierto que la glucosa que anda en la sangre se une a la proteína que se llama hemoglobina, y como el glóbulo rojo vive 120 días, esa cantidad de días va a tener
adherida a la glucosa, al glóbulo rojo, a la hemoglobina, entonces nosotros podemos hacer, mediante el análisis de hemoglobina glicosilada, el diagnóstico de diabetes. ¿Por qué? Y porque vamos a tomarle un porcentaje de hemoglobina que me va a dar la posibilidad de hacer el diagnóstico. Y esto viene muy bien para los pacientes que son transgresores. Pacientes que son transgresores, por ahí el día antes se cuidan mucho, entonces el análisis le va a dar bien. Pero si yo le pido una hemoglobina glicosilada, me va a dar el resultado de varios días atrás, con lo cual yo puedo hacer un diagnóstico de precisión. Cuando la hemoglobina glicosilada me da entre 12% y 10%, tenemos un riesgo aumentado como para que este paciente tenga diabetes. Vamos al rojo. Un riesgo alto es el paciente que me da un 8% o más. Y el paciente que me da menos del 6%, yo puedo estar tranquilo, está totalmente normal y este resultado es muy importante tenerlo presente porque si hay duda en el diagnóstico, hoy ya está muy generalizado, hay que hacer una hemoglobina glicosilada y con eso se terminó. Hay distintas formas de diabetes, como dijimos. En este caso estamos hablando de la diabetes de tipo 2. Es bastante más frecuente de lo que uno cree y fundamentalmente una de las principales causas es el consumo de alimentación chatarra, muy abundante en grasas e hidratos de carbono. Esta es como configura un serio problema porque hoy tenemos cada vez más frecuente esta situación. La diabetes de tipo 2 difiere de la diabetes de tipo 1 por una sola condición, que el páncreas fabrica normalmente insulina. Distinto es en la diabetes de tipo 1 que no se fabricaba insulina. Acá no hay problema de insulina. El páncreas fabrica la insulina que el organismo necesita. Pero ¿qué pasa? Cuando la insulina llega a la célula para activar, la llave llega a abrir para que la glucosa entre, fíjense lo que hace la célula, la rechaza, le hace resistencia. Quiere decir que no permite que la insulina actúe. Esa situación produce enfermedad. ¿Por qué? Y porque la glucosa no puede entrar. Si no hay nadie que abra la puerta para que entre la glucosa, ¿qué hacemos? Entonces, vemos que el origen de la enfermedad es distinto. Acá el páncreas funciona, pero es la célula que rechaza la insulina. Por eso se llama también diabetes de tipo 2 o insulinoresistencia o insulino resistente. Ahí vemos cómo la insulina tapa, no puede actuar y eso configura lo que es la diabetes de tipo 2. Diferencia entre uno y otro muy clara. En la diabetes de tipo 1, el páncreas no fabrica insulina, o muy poca cantidad o de baja calidad. En la diabetes de tipo 2, el páncreas fabrica. Lo que pasa es que la célula rechaza la insulina. Esto configura un verdadero problema. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de azúcar en la sangre y produce exactamente los mismos trastornos o semejantes a lo que produce la diabetes de tipo 1. Nada más que el tratamiento es distinto, totalmente distinto, porque una diabetes de tipo 2 no le tengo que inyectar insulina porque tiene. Lo que tengo que hacer es tratamiento con medidas generales, es decir, dietético, higiénico dietético y medicación vía oral, en este caso sí, con hipoglucemiantes orales, que actúan evitando la resistencia, es decir, facilitan el ingreso de la insulina, la insulina, que es la llave, abra la puerta para que la glucosa entre. Esta diabetes de tipo 2 es bastante más frecuente y desgraciadamente son personas que ya hace tiempo que vienen padeciendo esta enfermedad y por la escasez de síntomas
se diagnostica generalmente tarde. La diabetes de tipo 2 se presenta en personas de todas las edades. Antes, cuando yo estudiaba medicina, decíamos que esta diabetes de tipo 2 aparecía después de los 40 años. Nada que ver. Hoy ya, desde niño, aparece diabetes de tipo 2. Obviamente, la principal causa es la pésima alimentación. Esta diabetes se presenta en todo tipo de personas, de cualquier edad. Se produce por la incapacidad de la insulina de realizar sus funciones. La insulina no es capaz de hacer ingresar la glucosa a la célula, por lo cual persiste normalmente elevada en la sangre. La sintomatología es escasa, pero, como dijimos y como vimos en el video, es característico cuando el paciente tiene mucho apetito, tiene mucha sed, orina muy frecuente. Después de un tiempo, si no solucionamos esta situación, se produce un discreto adelgazamiento. ¿Por qué? Porque la glucosa, para fabricar energía, deja de alimentar a la célula. Entonces, después de un tiempo, y si no hacemos el diagnóstico a tiempo, ya aparecen el adelgazamiento y la astenia, que es un síntoma bastante frecuente, constituyéndose en un elevado número de enfermos, en una de las manifestaciones más relevantes de la diabetes de tipo 2. Repasemos los síntomas para tenerlos presentes. Aumento del apetito, en la diabetes de tipo 2, ganancia de peso, visión borrosa, micción frecuente, cansancio, sensación de sed frecuente, y atenti que este es el momento apropiado de aprovechar los pocos síntomas que suele dar para hacer el diagnóstico. Bien, vamos a ver otro videito cortito como el de recién para que nos aclare cómo es el tipo de diabetes de tipo 2. La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que nuestros niveles de glucosa en sangre se elevan demasiado. Para entender lo que ocurre en una persona con diabetes tipo 2, tenemos que entender muy bien lo que ocurre en una persona sin diabetes. Repasemos esto rápidamente. Cuando comemos, los alimentos se convierten en compuestos fáciles de digerir y viajan a través del tracto digestivo para ser aprovechados por nuestro cuerpo. Parte de lo que comemos termina convirtiéndose en un tipo de azúcar simple llamado glucosa. Esta se absorbe y nuestros niveles de glucosa van aumentando en la sangre. Cuando la sangre pasa por el páncreas, hay unas células especiales llamadas células beta del páncreas que reconocen estos niveles elevados y aumentan la liberación de insulina. La insulina viaja por la sangre y se une a las células del cuerpo. Actúa como una llave que deja entrar la glucosa a la célula. La célula aprovecha esta glucosa para hacer energía. Sale glucosa de la sangre y entra glucosa a la célula. De esta manera se normalizan los niveles de glucosa en la sangre. Esto es lo que ocurre en una persona normal, pero en el paciente con diabetes tipo 2 puede ocurrir lo siguiente. Puede pasar que el páncreas no produce suficiente insulina. Consecuentemente, la glucosa no es capaz de entrar a la célula y se queda en la sangre. También puede pasar que el páncreas produzca insulina, pero las células del organismo resisten los efectos de la insulina porque sus receptores no pueden reconocerla. O también pueden ocurrir ambas situaciones al mismo tiempo. En los casos anteriores, la insulina no es capaz de actuar como llave para dejar entrar la glucosa a la célula y los niveles de glucosa en la sangre terminan aumentándose, condición conocida como hiperglicemia. La hiperglicemia estimula mucho a las células beta del páncreas y producen cada vez más insulina. Esto hace que con el tiempo vayan perdiendo lentamente la capacidad de producir insulina eficientemente. Una complicación importante de la diabetes tipo 2
es el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, en donde aumenta marcadamente la concentración de glucosa en la sangre, pero no se elevan los cuerpos cetónicos como vimos en el video de diabetes tipo 1. Esto ocurre porque hay presencia de insulina en la sangre y la enzima que convierte la grasa en cuerpos cetónicos no funciona bien cuando hay insulina. Estas fueron las generalidades de la diabetes tipo 2. Profundizaremos más sobre las complicaciones de la diabetes, tratamiento y recomendaciones en siguientes videos. Bueno, vimos claramente en dibujitos muy lindos todo lo que estuvimos diciendo. Y hacemos hincapié una vez más. ¿Qué diferencia hay entre una diabetes y la otra? Repetimos para que ya quede definitivamente comprendido. En la diabetes de tipo 1, el páncreas no fabrica insulina. O fabrica poca cantidad o de poca calidad. Lo cierto es que esta situación hace que la glucosa aumente en la sangre. En la diabetes de tipo 2 no hay problema por el páncreas. El problema, hay insulina para ningún problema. El páncreas inclusive fabrica cada vez más. El problema grande es que las células resisten a esa insulina, la rechazan. Entonces, obviamente, la glucosa no puede ingresar a la célula. Para esto, obviamente, el tratamiento es distinto. El tratamiento es con hipoglucemiantes orales y medidas generales para tratar de que las células puedan fabricar la energía y nuestro organismo pueda funcionar normalmente. ¿Cuál es la vía diagnóstica de la diabetes tipo 2? Generalmente se hace en forma ocasional, por un control preoperatorio, por la visita a algún especialista que pidió un análisis, o bien por un análisis de rutina, que es lo que se debe hacer, en realidad. Sobre todo si hay factores de riesgo. Cuando ya vimos factores de riesgo, es la obesidad, el tabaquismo, el estrés, alteración en el metabolismo de las grasas, hipertensión arterial. Es decir, tenemos innumerables factores de riesgo que hacen que nosotros seamos muy finos para tratar de diagnosticar la diabetes lo antes posible. Hay que tener en cuenta que por culpa de esta situación, la mayoría de las veces el diagnóstico es tardío. Se ha estimado una demora de hasta 6 años en hacer el diagnóstico. Situación que obviamente complica el futuro del paciente. Esta imagen lo vimos, la llave es la insulina que abre la puerta para que la glucosa entre a la célula. Esto sería totalmente normal. Pero ¿qué pasa en la diabetes tipo 2? En la diabetes tipo 2 aparece esta situación. Quiere decir que la célula va a rechazar a la insulina, por lo tanto no va a haber glucosa que pueda entrar a la célula. Fíjense qué es lo que pasa. La glucosa pasa de largo, no puede entrar a la célula. Entonces, obviamente, va a haber cada vez más glucosa en la sangre. Por lo tanto, me van a seguir dando valores cada vez más elevados. Y obviamente, esta elevación de la glucemia me va a traer los trastornos en forma más inmediata. ¿Qué trastornos? Fundamentalmente la arteriosclerosis, la hipertensión arterial y la posibilidad de una alteración vascular, como puede ser un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular, que generalmente, y de esto no tengo la más mínima duda, un accidente cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio tiene antecedentes o de hipertensión o de diabetes. Eso con seguridad. Aquí vemos, en el cuadro de arriba, cómo es muy importante hacer controles de glucemia fuera del resultado que da en ayunas. Si un resultado de glucemia me da en ayunas normal, no quiere decir que esté bien. Por eso es necesario, teniendo en cuenta esto que sucede después de cada comida, que la glucemia está por arriba, ustedes ven, de la franja verde, donde sería todo normal. Entonces, siempre hay que tener la precaución de no conformarnos solo con la
glucemia en ayuno. Ahí ven en la imagen cómo el receptor de la insulina rechaza a la insulina, por lo tanto la glucosa no entra a la célula. Sigamos. Esta diabetes de tipo 2, de resistencia a la insulina, vamos a insistir en algunos síntomas. Si los carbohidratos se almacenan, estos se van a fabricar en grasa. Y obviamente nos van a traer las complicaciones en la insuficiencia vascular. Quiere decir que la cantidad de hidratos de carbono son superiores a lo que yo necesito, se van a transformar en grasa, eso va a favorecer la arteriosclerosis, va a disminuir la circulación, va a llegar menos cantidad de sangre a todo el organismo, fundamentalmente ¿a dónde? Al corazón, al cerebro, al riñón y a la retina. Los órganos blancos que nosotros habíamos visto en hipertensión arterial. En tal caso, repasen, ustedes van a ver que sucede exactamente lo mismo tanto en la hipertensión como en la diabetes. Los carbohidratos que están de más se almacenan y se transforman en grasa. Hay que tener presente si uno se siente cansado, con mucho apetito, con mucha sed, entra en un círculo vicioso que profundiza, agrava la enfermedad si no le hacemos el diagnóstico a tiempo. Cuando se comen carbohidratos, el páncreas fabrica insulina. Y si esta insulina no actúa como debe actuar, porque la célula es resistente y vamos a tener las complicaciones en forma precoz. Bien, hemos terminado con la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2. Habiendo conocido los dos tipos de diabetes, vamos a ver qué es el síndrome metabólico. Esta es la suma muy frecuente en nuestros tiempos y es un mal que afecta a todo el mundo, en todos los países y aún en los países humildes. ¿Por qué? Porque en los países humildes la base de la alimentación es el hidrato de carbono y por lo tanto, como es casi la única alimentación, genera exactamente la posibilidad de que su enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión sean la causa principal de muerte. Entonces, cuando asociamos, eh, acá vamos a ver, hipertensión arterial, diabetes, obesidad y alteración en el metabolismo de la grasa, ahí con esto ya tenemos lo que se llama síndrome metabólico o síndrome X, en algunas partes lo pueden ver. Esta es la característica del aumento de peso en la persona humana. La característica similar a la manzana en la obesidad del hombre, obesidad androide, y la obesidad en la mujer en tipo de pera. Eso como para tener una visión esquemática, diría yo, de desarrollo de la obesidad en uno y otro género. El síndrome metabólico y la resistencia a la insulina se caracteriza por la grasa abdominal. Por esa misma razón, la imagen del comienzo del síndrome metabólico, donde cuando uno mide la cintura y aumenta la grasa abdominal, con seguridad esta persona tiene un síndrome metabólico. ¿Qué vamos a observar en estas personas? Primero, medir la grasa abdominal. Segundo, microalbuminuria es que aparece albúmina en la orina. No debería aparecer. Una orina normal no tiene que tener microalbuminuria. Si aparece, ya nos pone en la pista de un síndrome metabólico. 3. Descartar el diagnóstico de diabetes de tipo 2. 4. Descartar diagnóstico de hipertensión arterial. Todo esto lo pueden hacer ustedes. Un buen cuidador tiene que estar atento a esto, más allá de que se lo pida al médico, tiene que saber para qué lo ha estado pidiendo. Entonces, bueno, es bueno saberlo. 5. Pacientes con hiper o dislipemia, es decir, con alteraciones de la grasa en sangre.
Y 6, si el paciente tiene registro o historia de infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular. Fíjese, sirve de ejemplo, en realidad es un ejemplo porque una Lilita Carrió, una destacada política del medio, tuvo un accidente cerebrovascular, situación que fue bastante incómoda, y bueno, si nosotros miramos los factores de riesgo, y ahí nomás a la vista, sin necesidad de tener relación con ella, vemos fumadora de muchos cigarrillos por día, generalmente con exceso de peso, es decir, que ya tenemos dos factores de riesgo fundamentales. Y si hace un accidente cerebrovascular que aparece como una insuficiencia coronaria, porque el motivo de consulta es dolor en el pecho, entonces obviamente son riesgos que corre cualquier persona a cualquier edad. Pero si los factores de riesgo están aumentados, con mucho más frecuencia. Este síndrome metabólico o síndrome X, todo es causado generalmente por un hiperinsulinismo. ¿Qué quiere decir? Entonces, ya vimos claramente qué pasa cuando la célula rechaza la insulina. ¿Dónde va a parar esa insulina? En ningún lado, cada vez aumenta más. ¿Por qué? Porque el páncreas fabrica cada vez más. Entonces, si hay mucha insulina en sangre, el paciente va a tener mucho apetito y va a engordar y va a aumentar los niveles de grasa en sangre, hiper o dislipemia. Además, al bajar el potasio, hace que se aumente la producción de adrenalina, catecolamina. Por eso es importante también el tema del estrés. ¿Qué se provoca en el estrés? Aumento de adrenalina. Ese aumento de catecolamina produce un aumento de la presión arterial. La obesidad, ¿qué es lo que me va a provocar? Diabetes. Entonces ahí ya tenemos los 4 jinetes del apocalipsis. ¿Cuáles son? Y los que estuvimos mencionando recién. Obesidad, trastornos en el metabolismo de las grasas, hipertensión arterial y diabetes. Esto configura lo que se llama síndrome X o síndrome metabólico. ¿Cuáles son los factores de riesgo, los cuales los vamos a repetir hasta el cansancio? Porque nosotros podemos y debemos trabajar sobre esto. Somos verdaderos agentes sanitarios, auxiliares de la salud. ¿Cuáles serían? Colesterol. Colesterol solo no. Ya vamos a ver cómo es el tema este del colesterol, porque por ahí se confunde un poco. La presión arterial es fundamental. Diabetes, ni hablar de lo que estamos hablando. La obesidad abdominal, fumar, alcohol y el sedentarismo, la falta de actividad física. Estos son fundamentales. Debemos tener en cuenta que este tipo de paciente es un paciente sumamente transgresor. Y habitualmente siempre echar a culpa a otro de lo que le pasa. Y generalmente no cumple con los tratamientos. Y generalmente tampoco cumple con las medidas generales. Por lo tanto, siempre está tratando de escapar a la realidad, sobre todo porque no tiene demasiados síntomas. Pero esa realidad a veces termina en forma fatal. Una de las principales o la principal causa de muerte súbita también es el síndrome metabólico. Persona que se va a dormir a la noche bien, tranquilo, normal, y a la mañana fallece con muerte súbita por alguna complicación de esto que estamos hablando. Bien, es muy importante en cualquier paciente que se diagnostique cualquiera de las formas de diabetes que vimos, tener presente que el tratamiento consiste en un cuidado personal fundamental. Diuréticos, si hiciera falta, en este caso ya necesitaríamos la indicación médica. Seguir la dieta saludable, consumir menos cantidad de sal, ejercitarse regularmente y tomar los medicamentos, puede ayudar a bajar los valores a resultados normales. Cuidado personal, ejercicio físico, control del estrés, dejar de fumar, monitorear la presión arterial, yo diría semanalmente o mensualmente. No es necesario tomar la presión todos los días,
a no ser que sea una indicación del médico. Pero si no, no conviene porque el paciente se neurotiza, diría yo, va a padecer un trastorno de ansiedad y generalmente va a tener una lucha contra su presión o sus valores de glucemia y que van a estar aumentados por ese estado de ansiedad que aumenta la adrenalina y entra en un círculo cada vez más estrecho y difícil de salir. Por eso, si el paciente hace las cosas bien, se toma la presión regularmente, no es necesario de hacerlo diariamente, a no ser, vuelvo a reiterar, que sea una indicación médica. ¿Cuáles son los medicamentos que más se utilizan en estos casos? Bueno, un poco como para tenerlo medianamente informado. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, diuréticos, beta-bloqueantes, antihipertensivos, bloqueantes de los canales de calcio, etcétera, etcétera. Lo importante es, mucho más que lo anterior, es ver esto. Ante una situación de emergencia, ¿dónde derivo el paciente que tiene un síndrome metabólico? Es fundamental la asistencia a un médico de atención primaria, médico de cabecera, es fundamental. Si el médico de cabecera no puede, no logra controlar la situación, a un especialista en medicina interna, a un especialista en clínica médica, a un cardiólogo o a un nefrólogo, que son los especialistas más fundamentados para atender esta situación. Dos palabritas sobre colesterol, porque esto es muy importante, porque para limar algunos desconocimientos que son fundamentales. Es bastante frecuente encontrar esta situación, que se asocie hipertensión arterial con aumentos en las grasas en sangre. Esto es bastante más frecuente de lo que uno cree. En los hipertensos existe una tendencia a presentar niveles más elevados de las grasas en sangre. ¿Cuáles tengo que conocer? ¿Y cuáles tengo que pedir en un perfil lipídico? Y nunca el colesterol solo, porque el colesterol solo no me informa de nada. Por eso tengo que pedir colesterol total, LDL colesterol, triglicéridos y HDL colesterol. Y ahora vamos a ver por qué necesito pedir todo esto. Más de uno habrá escuchado o habrá visto que en esta información que dan algunos productos en el supermercado que nosotros leemos, que te dicen en el envase sin colesterol o cero de colesterol. Mentira. El colesterol no aparece en ningún alimento. Lo que aparece en los alimentos, ya sea en la carne, en el huevo, en la leche, en el queso, que son generalmente los que uno ataca y mal, son ácidos grasos. Esos ácidos grasos tienen que ingresar como alimento al organismo y en el hígado se va a fabricar el colesterol. Es decir, yo no voy a tener más o menos colesterol por lo que yo consuma, sino por la cantidad que consuma y el alimento que elija. Y lo que yo tengo que medir no es si tiene o no tiene colesterol, sino qué tipo de ácidos grasos tiene. Si son grasas saturadas, insaturadas, pero eso yo quiero meter para no hacer lío. Pero no nos dejemos llevar con que libre de colesterol. Sepamos que no hay nada que tenga colesterol en forma directa. Por lo tanto, si es el hígado que lo fabrica, precisamente tengo que ver qué tipo de ácido graso y cómo funciona mi hígado, el hígado de la persona enferma, que pueda metabolizar mejor el tema de las grasas. Ustedes habrán escuchado más de una vez que existe el colesterol bueno y el malo. No es que uno sea bueno y el otro malo, no tiene nada que ver. Sí tiene que ver la lipoproteína. ¿Qué es la lipoproteína? Es el vehículo, es el que se encarga de llevar las grasas. Recuerden que en la sangre no hay nada suelto. Los glóbulos rojos los lleva la hemoglobina. Como vimos, la insulina es el carrito que lleva a la glucosa. ¿Y quién lleva las grasas? Las lipoproteínas. ¿Y cómo es entonces la cosa? Y si el vehículo es la lipoproteína, va a depender de la lipoproteína para que el colesterol sea bueno o malo. Si la lipoproteína es lenta, de baja densidad, quiere decir que va a
viajar con una lipoproteína que va a ir despacito por la circulación. Entonces, esta es la mala, sería el colesterol malo. En realidad no es ni malo ni bueno, es lento, entonces circula despacito, y al circular despacito, los que vienen de atrás, ustedes imagínense una concentración, un embotellamiento de tráfico, de autos. ¿Qué pasa? Todo se produce porque adelante hubo un problema, o un choque, o alguien que va muy despacito. Entonces, ¿qué pasa con todos los que vienen atrás? Y se embotella. En la circulación pasa lo mismo. Si yo tengo mucha cantidad de LDL, me va a taponar el camino, no va a dejar pasar el resto de los elementos de la sangre. Por suerte existe una lipoproteína buena, que es la de alta densidad, que es muy veloz, alta velocidad, y bueno, justamente cuanto más HDL tenga, mejor. Por eso es que no sirve un análisis de colesterol solo. El colesterol normal no me dice nada, y el colesterol elevado, tengo que saber cuál de los dos colesterol tiene alto. Si tiene el HDL alto, bienvenido sea, porque la sangre va a circular ligero. En cambio, si tienen LDL, va a ir despacito y es el que me va a traer problemas. Entonces, por eso es importante pedir el perfil completo. Colesterol solo no sirve, no me dice que si tiene, cuál del colesterol tiene elevado. Esto es importante saberlo porque muchas veces mi colesterol me dio normal. Bueno, ¿a dónde está la lipoproteína LDL? Generalmente la tienen los alimentos muy cargados en grasa, generalmente lo más rico. Pero bueno, debemos saberlo. Si podemos disfrutar de una buena picada, hagámoslo en forma prudente y tratar de evitar que sea todos los días muy frecuente, porque vamos a tener un aumento de los LDL, el colesterol malo. Por lo tanto, es necesario que en estos pacientes disminuya la ingesta, sobre todo de los alimentos que aumentan el LDL, el colesterol lento o colesterol malo, entre comillas, para que se entienda. Perfecto. Y la contrapuesta es la lipoproteína HDL, que es la alta, que es veloz, la que es rápida. Entonces este sería el colesterol bueno, donde está en todos los vegetales, verduras, hortalizas, legumbres, y a eso asociado la actividad física necesaria para cada edad, tipo de persona, etc. Si nosotros unimos estas dos, la actividad física más una dieta saludable, una alimentación saludable, obviamente vamos a aumentar los HDL, por lo tanto vamos a estar más protegidos. Muy bien. Esto es importante tenerlo presente porque por ahí más de una vez le van a pedir a ustedes, che, mira cómo me dieron los análisis. Y bueno, no es tan difícil poder ver, porque no están capacitados para hacer diagnóstico, pero sí están capacitados para saber si está alto o bajo. Eso es fundamental, es básico. No hace falta ser médico. El colesterol total tiene que estar por menos de 200. Y si está elevado, tenemos necesidad de saber qué colesterol está aumentado. Los triglicéridos, que es el peor de todas las grasas, ni es malo ni bueno. El triglicérido siempre es malo. Por lo tanto, siempre hay que tener menos de 200 miligramos por decilitro. El colesterol L, que es el malo, menos de 150 miligramos, y el colesterol HDL, que es bueno, hay que tener más de 35, y cuanto más tenga, mejor. Es decir, que hay enorme cantidad de cuentas que dividir, sumar, restar, no se gasten el tiempo de gusto. Tengan el HDL aumentado y que eso les va a favorecer porque va a mejorar notablemente la circulación. Ahí está el secreto. Y obviamente todas las medidas generales vienen bien para tratar de que los triglicéridos no aumenten. Los triglicéridos aumentan generalmente cuando hay mucha cantidad de glucosa o la glucosa elevada por mucho tiempo. Por lo tanto, tienen una relación directa. Por eso, como factor de riesgo fundamental en pacientes que tienen hipertensión o diabetes, es tener bien los valores
de los lípidos o las grasas en sangre. Bueno, ahí vemos en esta imagen un poco como para graficar qué es lo que produce la arteriosclerosis. Fundamentalmente los LDL aumentados, las moléculas de grasa que son lentas, que se van impactando por esa lentitud en la pared, más los efectos tóxicos de la nicotina y del fumar, que también favorecen el enlentecimiento de la circulación, lo que produce la conocido como arteriosclerosis. La arteriosclerosis es la principal causa de achicamiento de la luz de las arterias, por lo tanto, la sangre llega disminuida a todos los órganos, pudiendo provocar como complicaciones, ya dijimos, el infarto agudo de miocardio, la angina de pecho, como se la llamaba antes, y hoy se ha unificado con cardiopatía isquémica. Todo es cardiopatía isquémica para evitar, tengo o no tengo un infarto, principio de infarto. Eso es lo que trae confusión. Cardiopatía isquémica desaparece en un electrocardiograma común, más investigar mucho con el paciente. Además, el cerebro, la enfermedad vascular cerebral, fundamental, porque el paciente no tiene un accidente cerebrovascular de un día para otro. Seguramente lo estaba armando de mucho tiempo atrás hasta que la arteria se tapa o se rompe. Por lo tanto, de eso y nos estamos dando cuenta porque es necesario hacer el diagnóstico antes de que aparezcan los síntomas principales. La enfermedad renal, ya sabemos bien cuáles son las consecuencias de la insuficiencia renal. Déficit neurológico como alteraciones en la vista, temblor, dificultad en el equilibrio, enlentecimiento para caminar, disminución de sensibilidad en los miembros inferiores y, ojo, la disminución en las cualidades cognitivas. Un paciente que se empieza a olvidar de las cosas, que repite varias veces lo mismo, no es que tildarlo de arteriosclerótico, demente, viejo, porque ya está... No. Seguramente, independientemente de la edad, tiene trastornos en la circulación cerebral. Y esto es un ejemplo de qué es lo que pasa con la arteriosclerosis. Se acumula la grasa en las paredes arteriales hasta que no puede pasar más la sangre. Y esto, mal aprendido, tenemos por desgracia pensar que la arteriosclerosis es una enfermedad de los viejos. Es más, hasta decimos ya estás arteriosclerótico el viejo, por eso. Ojo, la arteriosclerosis se empieza a tener desde muy jovencito. Ya Valentín Fuster, que es un estudioso, para mí el que más sabe de arteriosclerosis en el mundo, dice que la arteriosclerosis comienza a los 20 años. A los 20 años. O sea que no es una enfermedad de los viejos. Es más, en cualquier edad de la vida comienza con esta situación. Todo depende del tipo de actividad y obviamente de alimentación. Si fumas o no fumas. ¿Y cuáles serían las complicaciones más importantes? Y las hemorragias. Si las hemorragias se ven, bueno, las estamos viendo, pero las hemorragias que no se ven pasa exactamente lo mismo. Se van rompiendo los capilares, las arteriolas, y eso es lo que va provocando los síntomas que van a ir apareciendo de a poco. Principal consecuencia, como ya lo dijimos, otra vez hipertensión arterial y diabetes. Fíjense lo que pasa, una hemorragia cerebral. La rotura de un vaso en el cerebro, una arteria en el cerebro, que seguramente es un capilar, pero es suficiente para que ya deje un área del cerebro sin circulación. Recordemos que una neurona dura 5 minutos sin oxígeno. El paciente que tiene una hemorragia van a pasar mucho más de 5 minutos y seguramente por culpa de esta situación llamada accidente cerebrovascular, si es que sobrevive, va a quedar con alguna secuela neurológica. En alguno de los sentidos, en alguno de
grupos musculares, en alguna parte va a quedar alguna secuela. Y todo va a ser como consecuencia del tamaño, la amplitud, la localización de esta hemorragia. Bien, ahí vemos otra situación de riesgo que puede estar provocando esta situación de arteriosclerosis. Los trombos, la formación de trombos. Es decir, que acá no se rompe, se tapa. ¿Qué es lo que tapa a una venita, a una arteria? Un trombo. Si uno de estos vasos se tapa, obviamente se queda sin circulación, o sea que el que se tape y no que se rompa tiene la misma gravedad, lo que obviamente cambia totalmente el tratamiento. Un accidente cerebrovascular hemorrágico se trata de una forma. Un accidente cerebrovascular trombótico, porque se tapa, se trata de otra forma. Pero son las dos causas principales, la rotura o el tapón. Eso va a evitar que el tejido respire y que se alimente. Aquí vemos las lesiones vasculares tremendas que produce la arteriosclerosis a nivel de las arterias renales. Eso va provocando un cuadro de insuficiencia renal que obviamente aparece como lento, de aparición insidiosa, lenta, y el paciente puede llegar a complicaciones severas de este tipo prácticamente con o con ausencia diagnóstica. Por eso es necesario el diagnóstico precoz. Esto ya lo vimos. Esto es lo que le quería mostrar. Este es un estudio que hizo la Fundación Favaloro, es un estudio argentino. Y es muy importante. Ustedes ven arriba la arteria normal. Y abajo la arteria, fíjense, desde los 20 años. Ya el endotelio, que es la parte interna de la arteria, empieza a acumular desechos vasculares, se le llama a desprendimiento de la capa interna de las arterias, acumulación de grasas, acumulación de elementos formes de la sangre, plaquetas y demás. Todo esto hace que se vaya fabricando la placa de arteriosclerosis para llegar a su máxima expresión a partir de los 40 a los 50 años de edad. Entonces, concepto básico, y para ir terminando, la arteriosclerosis no es una enfermedad de los viejos, es una enfermedad de los jóvenes. El viejo, en tal caso, va a tener la complicación inherente a su envejecimiento. Pero la enfermedad aparece cada vez más joven, y todo por las malas características de la alimentación y la poca importancia a la vida saludable. Hoy se está trabajando mucho en esto para tratar de que la vida saludable no sea nada más que un eslogan de propaganda y sea una realidad. Bueno, creo que con esto ya más que suficiente, yo me doy conforme si llegan a saber la mitad de todo esto. Si quieren hacerme preguntas,